Debajo de la principal calle peatonal del Plovdiv búlgaro se encuentra ahora un gigantesco estadio romano de 240 metros de largo, al que cualquiera puede llegar caminando directamente desde la galería comercial. Y en los años 70 del siglo pasado, un deslizamiento de tierra común y corriente dejó de repente al descubierto un antiguo anfiteatro que había permanecido intacto bajo la ciudad durante casi 2000 años. Esta ciudad es un archivo vivo, donde una nueva era se esconde bajo cada capa de asfalto. Y este es solo el puesto 13 de nuestra lista. Hoy veremos las ciudades más antiguas del mundo que sobrevivieron a imperios, cataclismos y al tiempo mismo. Plovdiv es reconocida como la zona urbana continuamente habitada más antigua del continente europeo. Su registro arqueológico se remonta a más de 8000 años. Para comprender esta colosal distancia temporal, imaginemos que depredadores salvajes todavía merodeaban por las colinas de la futura Roma, y que las orillas pantanosas del Sena, donde más tarde se ubicaría París, estaban cubiertas de bosques impenetrables. La vida comunitaria organizada ya estaba aquí en pleno apogeo. Los primeros fundadores de este asentamiento, entonces conocido como Eumolpiada, fueron las tribus guerreras de los tracios, que eligieron la empinada colina de Nebet Tepe para su fortificación. Construyeron muros defensivos ciclópeos a partir de enormes rocas en bruto, muy unidas entre sí, sin el uso de una solución aglutinante. Siglos más tarde, estas alturas estratégicas fueron capturadas por el rey macedonio Filipo II, ampliando significativamente la ciudadela y dándole el nombre de Filipópolis. Sin embargo, la gran prosperidad llegó con la llegada de las legiones romanas, que convirtieron el asentamiento en Trimontium, el centro administrativo de la provincia de Tracia, repartido en 3 colinas sienitas. Fueron los ingenieros romanos quienes lo convirtieron en una obra maestra de planificación urbana, colocando un complejo sistema de acueductos y tuberías subterráneas de terracota para suministrar agua limpia, de montaña. Un hecho increíble ocurrió en los años 70 del siglo XX. Un fuerte deslizamiento de tierra natural cayó desde una de las laderas y arrancó capas de suelo de varios metros, dejando inesperadamente al descubierto el antiguo anfiteatro ante los sorprendidos residentes. Esta estructura, creada durante el reinado del emperador Troyanov, en el siglo II después de Cristo, se conservaba perfectamente bajo una capa de arcilla prensada. El escenario de 2 niveles, ricamente decorado con frisos, bajorrelieves y columnas jónicas de mármol, tenía capacidad para hasta 7000 espectadores que se reunían para ver obras de teatro y luchas de gladiadores. Pero el anfiteatro es solo una pequeña parte del patrimonio oculto. Debajo de la principal arteria peatonal de la ciudad moderna se encuentra el mismo gigantesco antiguo estadio romano, de 240 metros de largo y 50 metros de ancho. Construido según el modelo de los estadios olímpicos de la antigüedad. Hoy en día, los transeúntes pueden descender al nivel subterráneo justo en medio de las galerías comerciales para ver con sus propios ojos el arco norte del estadio que aún se conserva y el asiento de piedra tallado con los nombres de los ciudadanos honorarios. La ciudad parece un archivo colosal, donde bajo cada capa de asfalto se descubre la antigua mampostería de un camino que conduce a altares tracios olvidados. En este espacio, el tiempo ha perdido su linealidad habitual, entrelazando para siempre épocas en un solo lienzo. El 12º lugar de nuestra lista nos lleva a la soleada Grecia, a los duros muros de piedra de la legendaria Argas. Si bien la mayoría de la gente considera que Atenas es la ciudad griega más antigua, la ciencia histórica otorga la primacía indiscutible a Argas, cuyas calles han permanecido habitadas durante los últimos 7000 años. Esta ciudad es el núcleo más antiguo de la civilización mequen y el centro más importante de la mitología antigua. Las leyendas afirman que estas colinas fueron el lugar de nacimiento del héroe Perseo, que derrotó a Medusa Gargona, y del rey Daiem, que luchó bajo las murallas de Troya. A pocos kilómetros de aquí se encontraban los pantanos de Lerna, donde, según la leyenda, vivía una hidra de múltiples cabezas que cayó a manos de Hércules. Bajo los cimientos de las zonas residenciales se encuentran los restos de las murallas defensivas que rodeaban la colina Larisa. La principal obra maestra de la ingeniería de la antigua polis es el grandioso teatro antiguo, creado en el siglo IV a.C. Los antiguos constructores no erigieron una estructura masiva sobre el suelo, sino que se alzaron minuciosamente en la ladera rocosa de la colina Larisa. El teatro tenía 81 filas de espectadores y podía albergar simultáneamente a casi 20.000 personas. La pendiente única de la roca proporcionó una acústica que permitía escuchar el susurro de un actor en el escenario incluso en las filas más altas.
Literalmente adyacentes al teatro se encuentran las ruinas de los baños romanos, construidos en el siglo II después de Cristo. Las soluciones de ingeniería de este complejo de baños son sorprendentes. Debajo del suelo se instaló un complejo sistema de hipocausto, calefacción con arcilla en tuberías y hornos subterráneos, que constantemente calentaban el agua de las enormes piscinas y los suelos de los pasillos. Argas sobrevivió a cientos de incursiones devastadoras, terremotos devastadores y numerosos cambios de dinastías gobernantes, pero su territorio nunca estuvo vacío. Hoy existe un enfrentamiento único entre antigüedad y modernidad. Cualquier construcción de un edificio residencial o tendido de comunicaciones subterráneas se convierte en una historia de detectives. Tan pronto como la cuchara de la excavadora se hunde profundamente en el suelo, llegan al lugar especialistas del Ministerio de Cultura. Debajo de los edificios se encuentran regularmente tumbas de Mekene con decoraciones, cerámicas geométricas pintadas y tesoros de dracmas antiguos. Debido a esto, los trabajos de construcción se detienen durante muchos meses y se diseñan nuevos vecindarios para rodearlas. Ruinas de valor incalculable. Los vecinos están acostumbrados a despertarse rodeados de monumentos que recuerdan los albores de la cultura humana. En el puesto 11 de nuestro ranking se encuentra el majestuoso Luxor, ubicado a orillas del Santo Nilo. Este grandioso complejo arqueológico, conocido en la antigüedad como Tebas, tiene más de 5.000 años de historia continua. El diseño de la antigua capital estaba sujeto al estricto plan cosmogónico y a la filosofía mística de los egipcios. El río Nilo dividió este espacio en dos zonas funcionales y sagradas. La costa oriental, por donde sale el sol, fue llamada la ciudad de los vivos. Aquí se construyeron magníficas residencias reales, bullieron los mercados, se desarrolló la artesanía y se construyeron los monumentales complejos de templos de Karnak y Luxor, dedicados al dios Amon-Ur. La escala arquitectónica del templo de Karnak es asombrosa. Su famosa sala hipóstila contiene 134 enormes columnas de arenisca dispuestas en 16 filas. La altura de los pilares centrales alcanza los 21 metros y su diámetro es tan grande que en lo alto de una columna caben fácilmente hasta 50 personas. Cisjordania simbolizó la transición al más allá de la Duat. Entre las rocas libias abrasadas por el sol, los antiguos arquitectos crearon una necrópolis colosal que ocultaba el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Para proteger la paz de los gobernantes de los ladrones, los ingenieros egipcios abandonaron la construcción de pirámides notables. En lugar de ello, excavaron tumbas en lo profundo de la roca, creando intrincadas galerías subterráneas de hasta 150 metros de largo. Las paredes de las tumbas estaban cubiertas con complejos relieves y pinturas en color que ilustraban textos antiguos y ayudaban al alma a superar todos los obstáculos en el camino hacia la vida eterna. El secreto de la asombrosa durabilidad de estos dibujos reside en la tecnología especial de los pintores antiguos. Utilizaron pinturas a base de minerales naturales. El lapislázuli molido dio un color azul intenso, esmeralda malaquita, amarillo dorado ocre y rojo rico en óxido de hierro. El aglutinante era yema de huevo o resina de árbol. Gracias a esta composición química única, las pinturas murales han conservado la riqueza original de pigmentos después de 3.000 años, lo que pone en duda la fugacidad del tiempo. El Luxor moderno continúa viviendo directamente sobre estas colosales capas de historia, conectando hoteles modernos y calles bulliciosas con ruinas monumentales que recuerdan a los grandes faraones del Reino Nuevo. El 10º lugar de nuestra lista nos lleva a la inmensidad del este de Asia, a las orillas del río Chino Ye, donde se encuentra la antigua Luoyang. Su crónica abarca más de 4.000 años, durante los cuales la ciudad fue capital de 24 dinastías imperiales. Pero la verdadera grandeza de este lugar está escondida en las rocas de piedra caliza de las montañas Xianshan y Lonmensan, donde los antiguos canteros crearon un complejo único de templos en las cuevas de Lonmen. Los trabajos de talla de estos santuarios comenzaron en el año 493 después de Cristo, durante la dinastía Wei del Norte y continuaron durante 400 años. Durante este tiempo, los maestros crearon más de 2.300 grutas, donde colocaron más de 110.000 esculturas budistas. La escala del trabajo realizado es asombrosa. Los escultores tallaron cuevas en la roca monolítica utilizando solo un simple cincel de hierro y martillos de madera, trabajando en andamios inestables de decenas de metros de altura. El objeto más majestuoso del complejo es el templo Fengshan, donde se encuentra la figura del Buda Vairachana, de más de 17 metros de altura. El rostro de este gigante de piedra tiene una plasticidad increíble,
Sus ojos entrecerrados están dirigidos hacia abajo y en sus labios hay una sonrisa sutil y misteriosa, que a menudo se compara con las obras maestras del Renacimiento europeo. La cabeza de la estatua alcanza una altura de 4 metros y la longitud de las orejas es de 1,90 centímetros. Otra perla histórica de Elayana es el Templo del Caballo Blanco, fundado en el año 68 después de Cristo. Según la leyenda, se convirtió en el primer santuario budista en China, construido después de que el emperador Ming viera una deidad dorada y brillante en un sueño. Layan fue sometido repetidamente a incursiones destructivas de nómadas y enfrentamientos internos entre dinastías. Fue borrada de la faz de la tierra, pero las murallas de la ciudad fueron invariablemente reconstruidas. Hoy en día, antiguas pagodas y esculturas de piedra conviven con modernas zonas residenciales, que recuerdan los tiempos en que Layan era el centro intelectual y espiritual del hemisferio oriental. La novena línea de nuestra lista revela la grandeza de la antigua Fenicia y nos lleva al legendario puerto de Sidón, ubicado en la costa del Líbano moderno. Su historia se remonta a siglos atrás, hace más de 6.000 años. Sidón fue mencionada repetidamente en los papiros del Antiguo Egipto, en los poemas de Homero y en numerosas crónicas antiguas como el centro comercial más rico del Mediterráneo. La principal fuente de esta colosal riqueza era la producción de púrpura real, un tinte que se valoraba más que el oro. El secreto para obtenerlo fue increíblemente complejo y requirió mucho tiempo. El pigmento violeta se extraía de las glándulas especiales de los moluscos marinos de la familia de las agujas. Para extraer una pequeña gota de la valiosa secreción, las cáscaras se rompían. Se mantenían en una solución salina durante 3 días y luego se cocían a fuego lento durante mucho tiempo en enormes calderos de plomo a fuego lento. Para teñir tan solo 1 kilogramo de tejido de lana, fue necesario procesar unas decenas de miles de mariscos. El tinte resultante tenía una propiedad única. La tela no se desvaneció con la luz del sol, solo se volvió más brillante y saturada. Solo los gobernantes y la más alta nobleza de los imperios romano y persa tenían derecho a llevar túnicas moradas. En las afueras del sur de la ciudad todavía se alzan enormes montículos de proyectiles vacíos, restos de antiguas fábricas. Además, Sidón pasó a la historia como el centro de la invención de la tecnología de fabricación del vidrio. En el siglo I a.C., los artesanos locales fueron los primeros en dominar la técnica de soplar vidrio con un tubo de metal, lo que permitió crear vasijas finas, transparentes y elegantes que sustituyeron a la tosca loza. El símbolo visual de Sidón es el majestuoso castillo marino, construido por los cruzados en 1228 en una pequeña isla rocosa. Al construir las murallas defensivas, los caballeros utilizaron los restos de columnas romanas como elementos de conexión horizontales para reforzar la mampostería contra las olas de las tormentas. Conectado a tierra por un estrecho puente de piedra, este castillo aún resiste los elementos furiosos, recordando el pasado glorioso y turbulento del gran puerto. En octavo lugar de nuestra lista histórica se encuentra la gran ciudad de Susa, cuyas ruinas se encuentran en la provincia de Juzestán, en el territorio del Irán moderno. Fundado hace unos 6.000 años, este asentamiento fue la capital del antiguo estado de Elam y más tarde se convirtió en el centro administrativo del poderoso imperio persa Achiménida bajo el rey Darío I. Susa entró en la historia de la arqueología gracias a un descubrimiento sensacional realizado por una expedición francesa en diciembre de 1901. Dirigidos por el investigador Jacques de Morgan, los científicos descubrieron una estela de basalto negro, dividida en 3 partes, en la que estaban grabadas las famosas leyes del rey babilónico Hammurabi. Este monumento, de 2,25 metros de altura, fue tomado por los elamitas de Babilonia como trofeo de guerra en el siglo XII a.C. La estela contiene 282 reglas escritas en escritura cuneiforme que regulaban todas las esferas de la vida en la sociedad antigua y se convirtieron en la base para el desarrollo de la jurisprudencia mundial. Pero el principal secreto arquitectónico de estos lugares se encuentra a 40 kilómetros de las ruinas de la ciudad. Aquí se encuentra el majestuoso Chogazambil Zikurat, construido por el rey Untaz-Naperisi en 1250 a.C. Esta grandiosa estructura escalonada originalmente constaba de 5 niveles concéntricos y alcanzaba una altura de 52 metros, aunque hasta el día de hoy solo han sobrevivido 25 metros de la estructura. Cada 10º ladrillo del revestimiento del Zikurat contiene una marca única con una inscripción en lengua elamita, que advierte contra la destrucción del templo. Los antiguos constructores desarrollaron un sofisticado sistema para drenar el agua de lluvia mediante canalones de arcilla y depósitos subterráneos,
lo que permitió que la construcción de arcilla cruda resistiera los elementos durante 3 milenios. Las ruinas del Palacio Real de Apadana en Susa con restos de columnas monumentales, cuyos capiteles tienen forma de cabezas de toros gigantes, aún atestiguan silenciosamente el poder de esta gran capital. El séptimo lugar de nuestro ranking histórico nos remonta a Grecia, a la legendaria Atenas, cuya crónica abarca al menos 5000 años de ocupación continua. Esta metrópoli es merecidamente reconocida como la cuna de la filosofía, la democracia y el arte teatral europeos. Sin embargo, detrás de las magníficas fachadas de los templos clásicos se esconde un punto vulnerable profundo, aterrador y poco conocido. Debajo de la majestuosa Acrópolis se encuentra una compleja red de antiguos pasajes subterráneos, cuevas naturales y laberintos. Una de las estructuras de ingeniería más misteriosas es el acueducto de Adriano, construido en el siglo II después de Cristo constructores romanos. Este suministro de agua subterráneo, de más de 25 kilómetros de longitud, fue excavado completamente a mano en una sólida roca caliza a una profundidad de hasta 40 metros. A lo largo de la ruta, los trabajadores cortaron cientos de conductos de ventilación verticales que se utilizaron para dar servicio al sistema que todavía está en funcionamiento en la actualidad. La prueba más terrible para la ciudad fue la Gran Plaga de Atenas, que estalló en el año 430 a.C. en el apogeo del conflicto militar del Peloponeso. Huyendo de las tropas espartanas, miles de refugiados se refugiaron detrás de los muros de la polis, lo que generó un hacinamiento insoportable. El estallido de la epidemia de tifus se cobró la vida de un tercio de la población de la ciudad, incluido el destacado estadista Pericles. Testigos presenciales describieron esta época como un periodo de completo caos, cuando la gente dejó de honrar las leyes y los dioses, esperando el inminente cumplimiento de su destino. Sin embargo, la ciudad sobrevivió y su principal obra maestra arquitectónica siguió siendo el Partenón, construido en el siglo V a.C. Durante la construcción de este templo, los arquitectos Ictin y Calícrates utilizaron las técnicas ópticas más complejas. Todas las columnas del Partenón tienen engrosamientos sutiles en la parte central, y las columnas de las esquinas son más anchas que las demás y están inclinadas hacia adentro en ángulo. Si estos pilares de piedra continuaran creciendo hacia arriba, se conectarían en un solo punto a una altitud de 5000 metros. Gracias a estos cálculos matemáticos, el Partenón parece perfectamente simétrico desde cualquier punto de vista, a pesar de que no hay una sola línea estrictamente recta en su diseño. La sexta posición de la lista nos revela los secretos del antiguo Líbano y nos traslada a la legendaria Biblos, cómodamente situada en la costa mediterránea. Los arqueólogos fechan los primeros asentamientos permanentes en esta zona hace unos 7000 años. Es a este lugar al que debemos la aparición del propio término libro, porque la palabra griega biblos originalmente significaba papiro importado de Egipto a través de este puerto, y más tarde de allí surgió el nombre Biblia. El principal logro de los maestros fenicios de Biblos fue la creación del primer alfabeto de la historia de la humanidad en el siglo XI a.C. A diferencia de los complejos jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme mesopotámica, la escritura fenicia constaba de solo 22 letras que representaban consonantes. El sencillo sistema gráfico resultó tan eficaz que rápidamente se extendió por todo el Mediterráneo y sirvió de base para la creación de los alfabetos griego, latino y cirílico. En 1922, un fuerte desprendimiento de rocas en la costa dejó al descubierto la necrópolis real escondida a gran profundidad. Los arqueólogos han descubierto 9 tumbas mineras subterráneas excavadas en la roca a una profundidad de hasta 12 metros. El descubrimiento más valioso fue el sarcófago de piedra del rey Hiram, decorado con bajorrelieves que representan a dolientes y sirvientes llevando regalos. En la tapa del sarcófago estaba tallada una antigua inscripción alfabética que contenía una formidable advertencia. Si algún gobernante se atreve a perturbar la paz del rey, su cetro de poder será roto. El trono será derrocado y el mundo abandonará la Biblia. Otro sitio de ingeniería interesante es el antiguo templo obelisco, construido en el segundo milenio antes de Cristo. En su interior, los arqueólogos descubrieron más de 1000 pequeñas figuras de guerreros de bronce, cubiertas con láminas de oro, presentadas como obsequio a los dioses. El aspecto arquitectónico de Biblos está formado por el grandioso castillo cruzado, construido en el siglo XII después de Cristo. Durante su construcción, los caballeros desmantelaron las ruinas de templos romanos y santuarios fenicios, utilizando antiguos bloques de piedra caliza para crear enormes muros defensivos.
El quinto paso de nuestro viaje épico nos lleva al desierto de Alepo, azotado por el viento, ubicado en el noroeste de Siria. En el mismo centro de la ciudad, sobre una enorme colina de piedra caliza, se encuentra la ciudadela de Alepo, una obra maestra insuperable del arte de las fortificaciones medievales. La fortaleza adquirió su aspecto moderno en el siglo XIII gracias al emir al-Zahir Ghazi. Para excluir cualquier posibilidad de menoscabo o agresión, el cerro fue cortado artificialmente en los lados y revestido con losas de piedra lisa, y a su pie se abrió una profunda zanja de 30 metros de ancho y 22 metros de profundidad. La única forma de acceder a la fortaleza era a través de un enorme puente sobre 8 arcos de piedra que conducía a las monumentales torres de la puerta. Dentro de estas torres, los ingenieros diseñaron un laberinto de pasajes con 5 curvas cerradas en ángulo recto, lo que hacía imposible el uso de un ariete. Sobre los pasajes se hicieron aberturas especiales para arrojar pesados bloques de piedra y verter aceite hirviendo. En el interior de la ciudadela se creó una infraestructura autónoma, depósitos de cereales, un palacio real, baños y pozos profundos que se sumergían a más de 100 metros bajo tierra para abastecer de agua potable a la guarnición. La ciudad fue sometida repetidamente a desastres devastadores. Durante el poderoso terremoto de 1138, que se cobró la vida de más de 230.000 personas en toda la región, los muros de la ciudadela se mantuvieron en pie, protegiendo a los habitantes supervivientes. Incluso después de la terrible experiencia de las últimas décadas, que dañó partes de los antiguos mercados y el minarete de la gran mezquita Ameyad, fundada en el siglo VIII, Alepo sigue viva, recopilando cuidadosamente fragmentos de evidencia de su increíble resistencia. En cuarto lugar de nuestro ranking se encuentra Gaziantep turco, un antiguo bastión ubicado en el cruce de las culturas de Anatolia y Mesopotamia. Su historia se remonta a más de 5.000 años, durante los cuales la ciudad sirvió como un importante centro defensivo para muchos estados del Medio Oriente. Durante mucho tiempo, el principal monumento histórico de la ciudad siguió siendo el castillo de Gaziantep, construido en la cima de una colina. Inicialmente, los ingenieros de Ket utilizaron esta colina como punto de observación, y en los siglos II y III después de Cristo, los constructores romanos erigieron aquí una auténtica fortaleza de piedra, rodeada por un profundo foso. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano amplió significativamente el fuerte, añadiendo 12 enormes torres y un sistema de galerías subterráneas para proteger a la guarnición. Sin embargo, no fue la arquitectura militar lo que dio fama mundial a Gaziantep, sino la salvación del patrimonio cultural único de la antigua ciudad de Ceuma. La construcción de una gran presa en el río Eufrates amenazaba con inundar por completo las ruinas de esta colonia romana. Durante las apresuradas excavaciones de rescate, los arqueólogos descubrieron y transfirieron una colosal colección de mosaicos romanos a un museo especialmente creado. La joya de la corona de esta colección es un mosaico llamado La Gitana, creado en el siglo II después de Cristo. El maestro utilizó pequeñas piedras de colores y utilizó una compleja técnica de ilusión tridimensional. La dirección de la mirada de la niña representada está diseñada para que sus ojos sigan continuamente al espectador desde cualquier punto de vista. En 2023, la región fue sacudida por un potente terremoto de magnitud 7,8. Parte de los muros de piedra del castillo de Gaziantep se derrumbaron, pero los cimientos antiguos sobrevivieron, lo que demuestra una vez más la solidez del pensamiento constructivo antiguo. Damasco, la capital de Siria, reconocida como la capital continuamente habitada más antigua del planeta, ocupa el nivel de bronce del ranking y ocupa el honorable tercer lugar. Su antigüedad supera los 11.000 años, lo que sitúa la fundación de la ciudad en la época del nacimiento de la sociedad humana. Debido a los interminables ciclos de destrucción y reconstrucción a lo largo de muchos milenios, el nivel del suelo en el centro histórico ha aumentado varios metros. En realidad, las calles peatonales modernas se construyen sobre los tejados de edificios de la época antigua. La recta calle conocida por los textos bíblicos, que en la época romana era una majestuosa carretera de 1,5 kilómetros, hoy se encuentra escondida en las profundidades del subsuelo. Al descender a los sótanos de antiguas zonas residenciales, se pueden descubrir estructuras únicas, como la casa subterránea de San Ananías. Esta pequeña sala abovedada de unos 4 metros de profundidad sirvió de refugio secreto a los primeros cristianos en el siglo I después de Cristo. El pináculo arquitectónico de Damasco es la majestuosa mezquita Amiyad, construida en el siglo VIII después de Cristo. Esta grandiosa estructura fue construida en el sitio de la catedral bizantina de Juan Bautista,
que a su vez fue construida sobre el colosal templo romano de Júpiter. Las paredes de la mezquita están decoradas con mosaicos dorados únicos con una superficie total de más de 2.000 metros cuadrados, que representan los jardines del Monasterio del Paraíso. El patio de la mezquita todavía alberga un antiguo tesoro montado sobre 8 antiguas columnas corintias. Damasco también se hizo famosa por los secretos de la producción del legendario acero de Damasco, cuyas hojas tenían una elasticidad y un filo increíbles gracias a una tecnología de forjado especial que utiliza microestructuras de carbono, cuyo secreto los científicos todavía están tratando de resolverlo. El segundo lugar nos lleva a las costas sagradas de la India, Varanasi. Fundada hace más de 3.000 años, esta metrópoli a orillas del río Ganges es el corazón espiritual del hinduismo. Millones de peregrinos de todo el mundo acuden aquí cada año, buscando completar aquí su viaje terrenal. Después de todo, según las creencias antiguas, esto garantiza al alma la liberación de la rueda de los interminables renacimientos del samsara. Toda la vida de la ciudad se concentra en los escalones de piedra de los Ghats, que descienden a las aguas turbias del río sagrado. En los Ghats de Manikarnika y Harishchandra las piras funerarias no se encienden las 24 horas del día desde hace miles de años. Aquí se realizan cada día más de 300 ceremonias de despedida de los fallecidos. La preparación para el ritual requiere un estricto cumplimiento de proporciones antiguas. En una báscula especial se pesan exactamente 350 kilogramos de leña procedente de especies valiosas, necesaria para la combustión completa de un cuerpo. El fuego para las hogueras se toma exclusivamente del templo sagrado de Shiva, donde los sacerdotes mantienen la llama durante 3.000 años. Todo este proceso lo dirige una casta cerrada de intocables, la Casa de Raj, cuyos miembros transmiten su sagrado derecho a controlar la llama de generación en generación durante decenas de siglos. El humo denso y dulzón de la quema de sándalo flota constantemente como una espesa nube sobre el río, empapando cada grieta de la antigua mampostería de los terraplenes. Al ascender desde la orilla hacia los laberintos de callejones oscuros, donde los pasillos a veces no tienen más de 1 metro de ancho, se siente como esta metrópoli, una vez llamada la ciudad de la luz, continúa viviendo en su propio ritmo de otro mundo. Junto a las hogueras encendidas, otros peregrinos realizan abluciones rituales, rezan y lavan ropa, percibiendo la extinción física como una parte natural y armoniosa de la existencia. Todos los días se lleva a cabo una grandiosa ceremonia Ganga Arti en Akata. Los jóvenes sacerdotes, acompañados por el repique de campanas de bronce y el canto de mantres, realizan movimientos sincronizados con pesadas lámparas de latón de varios niveles con aceite encendido, creando un fascinante espectáculo de fuego que enfatiza el triunfo eterno de la vida sobre la inexistencia. Finalmente, el líder absoluto de nuestra lista, el primer lugar, es para el legendario Jericó, ubicado en los áridos desiertos del Valle del Jordán. Su antigüedad supera los 11.000 años, lo que lo convierte en el espacio urbano continuamente habitado más antiguo de nuestro planeta. Jericó es única no solo por su antigüedad, sino también por su ubicación geográfica. Se encuentra en la cuenca terrestre más profunda del mundo, a una profundidad de 258 metros bajo el nivel del mar, y representa un oasis verde y floreciente en medio de marismas sin vida. El principal misterio histórico de este lugar se esconde bajo muchos metros de arcilla en la colina Teles Sultán. Aquí los arqueólogos descubrieron los restos de una grandiosa torre de piedra construida en el 8º milenio antes de Cristo. La altura de esta estructura monolítica es de casi 8 metros y el diámetro de la base supera los 9 metros. La torre está construida íntegramente con losas masivas de piedra caliza sin tratar y sin el uso de mortero. Dentro de la estructura, se diseñó una escalera de piedra de 22 escalones, cuidadosamente tallada en el monolito. Lo más sorprendente es que la torre fue construida por pueblos neolíticos que aún no sabían fundir metales. No fabricaban alfarería y vivían en sencillas chozas redondas hechas de arcilla secada al sol. La construcción de una instalación de este tipo requirió una enorme coordinación de esfuerzos y requirió al menos 11.000 días de trabajo. Los científicos todavía discuten sobre el propósito de este monumento. Durante mucho tiempo se creyó que la torre servía como parte de una muralla defensiva, pero investigaciones posteriores demostraron que cumplía una función astronómica. El día del solsticio de verano, la sombra del vecino Monte Carantal se encuentra exactamente en la base de la torre, lo que indica la presencia de un profundo conocimiento matemático y astronómico entre los pueblos que vivieron hace 10.000 años. Frente a la torre se eleva el Monte de la Tentación, en cuya roca escarpada
A una altitud de 350 metros, literalmente se encuentra un monasterio ortodoxo, fundado en el siglo IV después de Cristo, cuyas celdas fueron excavadas directamente dentro de las cuevas donde los primeros ermitaños realizaban sus ritos solitarios. Estas 13 ciudades demostraron que la voluntad humana, la cultura y el deseo de crear pueden sobrevivir a cualquier imperio, cataclismo e incluso al tiempo mismo. Comparta sus pensamientos en los comentarios debajo de este vídeo, estaremos muy interesados en leerlos. Asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte nuestros nuevos pasatiempos. Inmersión profunda en los secretos de la historia. Nos vemos de nuevo.